Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Saludos, hermanas y hermanos, bienvenidos nuevamente y gracias por ser parte de la Escuela de Organización Comunitaria, proyecto formativo y de participación ciudadana de la Comisión de Justicia y Paz y de las comunidades de todo el país, con el apoyo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer CAS. Les invitamos a participar en las redes sociodigitales de la Comisión de Justicia y Paz Panamá y de CAS Panamá. Mi nombre es Claudia Figueroa Pino en la producción y conducción de la Escuela de Organización Comunitaria. Recordemos que este proyecto inició en el año 2021 a través de Radio Hogar y que todos los programas se encuentran alojados en el canal de YouTube de la Comisión de Justicia y Paz. En el capítulo de esta semana analizamos el tema ¿qué es la corrupción y cómo afecta a las comunidades? Y para ello nos encontramos con Lea Cedeño de Borsner, de Espacio Cívico, y con Nelva Reyes, secretaria general de la Central General de Trabajadores de Panamá, a quienes agradecemos su participación. Y para iniciar este martes 15 de agosto de 2023 en la Escuela de Organización Comunitaria, les invitamos a escuchar la canción El costo de la vida del cantautor dominicano Juan Luis Guerra. Adelante con la canción. Escuchas, Escuela de Organización Comunitaria. Pronto regresamos. Las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Es verdad. Es verdad. Es verdad. You understand. Do you? Si la gasolina sube otra vez. El peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos francés? Vous parlez. Vous parlez. Vous parlez. No me sigue. Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero ¿quién descubrió a quién? Ay, el costo de la vida. Y el peso que baja. Y la medicina. Aquí no se cura. Ay, Kiki. Y ahora el desempleo. A nadie le importa, no. Ni a la Mitsubishi. ni a la Chevrolet? La corrupción para arriba.
Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. El costo de la vida fue estrenada en 1992 y pareciera que fue estrenada hace poco. La letra de esta canción hace referencia a la pobreza, a la corrupción y a las malas condiciones de vida en muchos países latinoamericanos, cuando se cumplía el 5º centenario de la llegada de los españoles a América. Este video musical fue prohibido en varios países del mundo por su fuerte contenido de crítica social. Antes de iniciar, recordemos cuál es el objetivo de la Escuela de Formación para la Organización Comunitaria. Este espacio, este proyecto busca impulsar el desarrollo local de las comunidades a través del fortalecimiento de sus capacidades organizativas y de incidencia en los espacios de participación ciudadana. En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre qué es la corrupción pública y privada y cómo afecta la calidad de vida en las comunidades. Y para ello le damos la bienvenida a Lea Cedeño de Borsner y le preguntamos qué es la corrupción. Bienvenida, Lea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes aquí hoy. Y bueno, definitivamente que la primera pregunta tiene que ser ¿qué es corrupción? Cuando hablamos de la gestión pública específicamente, la corrupción es el abuso del poder delegado. ¿Y qué es el poder delegado? El poder político, que le es conferido a los gobernantes mayormente a través de las elecciones y luego que le es conferido a quienes ellos designan como ministros también dentro de su gabinete. Entonces el poder político se desprende primordialmente de las elecciones. De ahí la importancia entonces de la transparencia electoral. ¿Y cómo se expresa en algunos ejemplos, en algunas prácticas, la corrupción, que ya nos has dicho que es el abuso del poder delegado en el sector público? Bueno, la corrupción tiene diferentes niveles. Está la pequeña corrupción, la gran corrupción y la corrupción política. La pequeña corrupción es quizás con la que más familiarizados podríamos estar. Cuando tú estás haciendo algún tipo de trámite en una institución del Estado y te piden, qué sé yo, $10, $20, mira que te ayudo a saltar de la fila o te hago este trámite más rápido, independientemente de la institución que sea. Estamos hablando de la pequeña corrupción. Eso significa que la corrupción sea institucionalizado. Institucionalizado es cuando algo ya es parte del sistema, al punto de que en todos los niveles de una organización se dan pequeños o grandes actos de corrupción. Esto es peligroso porque en la medida en la que tú normalizas estos pequeños actos de corrupción, se abre la puerta para grandes actos o al revés. En la medida en la que tú tienes un gobernante, un líder en una institución, en un país o en un órgano del Estado, liderando de arriba hacia abajo de forma corrupta, obviamente eso también permea hacia todas las capas, no solo de la institución, sino también de las capas de la sociedad. Y ahí es entonces donde vemos lo que ya no sería necesariamente corrupción, sino una falta a la ética, a veces a la moral, que ya es en nuestro día a día cómo normalizamos prácticas que llamamos el conocido juega vivo, que entonces que me salto la fila, que me paso la luz del semáforo, el guardia me pide algo a cambio, tengo una necesidad porque tenía la boleta vencida, como dice la canción de Alejandro Lagrota que se estrenó esta semana, que habla precisamente sobre corrupción. Entonces empiezas a ver aquí corrupción en todas las esferas, pequeña corrupción, gran corrupción, pero también en la normalización de la poca conducta ética, de la falta de integridad, de la falta de valores. Y la gran corrupción, que quizás es la más difícil de visibilizar para las personas, ¿qué ejemplos podría darnos? Mira, la gran corrupción es cuando quien está en esa posición de poder tiene que generar más riqueza y más poder para perpetuarse en ese poder y poder cubrirse las espaldas, porque ha robado tanto
que la justicia en algún momento le tiene que alcanzar, pero para que no le alcance tiene que generar tanto poder y tanta riqueza para seguir comprando a la gente. Entonces, lo que vemos con la gran corrupción es que también es transnacional. Transnacional es que sale más allá de nuestras fronteras, porque entonces ahí entra lo que muchas veces escuchamos hablar de lavado de dinero. Lavado de dinero es cuando has cometido o recibido dinero ilícito de algún lado, ya sea por corrupción, por soborno, dinero ilícito del crimen organizado, lo que sea, tú tienes que lavarlo, ¿verdad? Para poder utilizarlo. Entonces, ¿qué hacen aquí? Los corruptos sacan el dinero del país y lo mueven a través de otro centro financiero, o hacen intercambios, por ejemplo, bueno, cómprame tal cantidad de propiedades en tal país de Europa o en tal país de Asia, y a cambio de eso te voy a dar tal concesión en mi país o tal contrato. Entonces empiezas a ver flujos de dinero a nivel transnacional y ya se empieza a mover entre países, y cuando tú utilizas el sistema financiero de otros países para lavar dinero es también cuando entonces vienen los casos de corrupción grandes que hemos visto, en los que alguien puede ser entonces llamado a la justicia en otro país, porque no solo utilizó el sistema financiero panameño para lavar dinero, sino el de otros países. Pero entonces, si nadie lo denuncia, si no lo vemos en los medios de comunicación, ¿cómo podríamos enterarnos? ¿O qué señales pudieran verse a lo lejos de esas grandes corrupciones que se tejen desde los gobiernos? La gran corrupción la empiezas a palpar cuando, por ejemplo, tú ves que se dan concesiones de un hospital, un centro de salud, una escuela, que nunca se construyen, o cosas que se construyen a media, o que cuando no se terminan, o que al revés, se construyen pero costaron el doble de la cantidad que tú pudieras haber pensado. Por ejemplo, las carreteras, cinta costera, por algún ejemplo, la cinta costera 3, cosas así que tú dices, wow, ¿por qué esto habrá costado tanto dinero? Entonces tú empiezas a ver que es que se inflaron los precios, y el caso más conocido, el caso de Brecht, que funcionó con el mismo esquema en Panamá y en otros 10 países de Latinoamérica y de África. Entonces eso era gran corrupción y era transnacional, porque movían dinero a través de todos estos países para comprar a los gobernantes y financiarles campañas políticas a cambio de tener luego contratos con el Estado para obras de infraestructura. Y cuando se dan casos desde el sector privado, ¿qué señales pudiéramos como ciudadanía observar o identificar que pudiéramos identificar prácticas de corrupción desde el sector privado? Por ejemplo, es interesante ver los donantes de las campañas, quiénes son, monitorear los donantes de las campañas políticas, para luego ver en el ejercicio de quien salió elegido a quienes le concede contratos durante su periodo de ejecución, y usualmente vas a ver ahí una marcada conexión entre quienes donaron a una campaña y quienes están recibiendo contratos con el gobierno. Entonces ahí empiezas a poder como ciudadano monitorear y atar los cabos. Incluso en la página de nuestra fundación espaciocívico.org hay un buscador de donaciones. Tú puedes entrar y ver todas las donaciones que recibieron los diputados en el 2019 y ver quiénes fueron a título de fundación, sector privado, empresas o personal, quiénes fueron las personas que le donaron y en qué cantidad. Excelente. Nelva, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Quisiéramos preguntarte, desde la visión de la clase trabajadora, ¿qué representa la corrupción, tanto del gobierno como del sector privado? Sí, buenas tardes, Claudia, Lea. Bueno, y a todos los oyentes respetados de Radio Hogar, un saludo muy afectuoso. Bueno, en relación a la pregunta que nos hace la corrupción en el caso de tanto del sector privado como también del sector público, y cómo nos afecta a las y los trabajadores, tenemos que indicar que como se ha dicho en algunas ocasiones y lo hemos escuchado en las propias comunidades, que la corrupción es como si fuera un cáncer, ¿no? En las comunidades. ¿En qué sentido? En el sentido de que las familias panameñas, los y las trabajadoras,
Hoy tenemos tenemos sistemas como por ejemplo el de la salud, que no satisface las necesidades fundamentales de la comunidad. ¿Y por qué no las satisface? Porque, por ejemplo, se han hecho inversiones, como bien lo ha indicado Lea, donde los sobrecostos que se han dado son muy altos. Por ejemplo, la Ciudad de la Salud. Usted va a la Ciudad de la Salud y usted queda maravillado. Pero ¿cuánto le ha costado eso al país? ¿Cómo se va a poder mantener? Entonces, tanto eso como todos los centros educativos, ¿cómo nos ha afectado? Aquí tenemos una cantidad de centros educativos a quienes se les ha dado la licitación y ellos no han cumplido. O se han iniciado la construcción de la escuela ha quedado a mediasta. Hay escuelas, por ejemplo, como la escuela Alba del área de Soná en Veraguas, que tiene más de 10 años de haberse iniciado y es, ¿cómo le llaman a ello? Esto es una sobreagenda, ¿no? Adenda. No, adenda sobre adenda. ¿Y eso qué es? Eso es corrupción. ¿Y a quién ha afectado? A toda la comunidad de Soná, del área de Veraguas, porque los estudiantes no han podido ir a la escuela. Entonces, esas son formas de corrupción que usted, mi estimado oyente, las tenemos a diario. Tenemos corrupción también en todo lo que es la venta de las comidas, por ejemplo. Hoy Panamá tenemos el alto costo de vida que tenemos, pero toda esta comida, o sea, todo lo que viene a través de intermediarios que le ponen sobrecostos a la venta de la comida, del arroz, de todo, o sea, hoy todo ha aumentado en nuestro país. Bueno, eso ¿a quién ha beneficiado? ¿A quién beneficia esos sobrecostos? Al comerciante, al intermediario, a ese que beneficia esos sobrecostos. ¿Y a quién afecta? A nosotros. Cada día podemos comer menos. Mira, ha habido un estudio de parte de la FAO y ellos indican que en Panamá hay 200,000 personas que no pueden alimentarse y hay 700,000 que están mal alimentadas. Eso es muy duro porque aquí tenemos 100,000 niños que precisamente por esos niveles de corrupción que se dan en el gobierno, pero también se dan en el sector privado, tenemos 100,000 niños malnutridos. Y esa malnutrición, ¿cómo nos va a afectar a nosotros? En Panamá. En Panamá, estamos hablando de Panamá. Eso ¿cómo nos va a afectar? Que cuando el niño vaya a la escuela de 0 a 5 años, son 100,000 niños malnutridos. Cuando ellos llegan a un salón de clases, ellos no pueden tener el mismo rendimiento con un niño que tiene los nutrientes necesarios para poder desarrollarse. Entonces, la corrupción nos afecta por todas las formas, en la salud, en la alimentación, en la educación, en todas las formas que tenemos. Y además, eso que decía Lea, del juega vivo que hay en nuestras comunidades, el que yo me cruce adelante de cualquiera, bueno, estoy atrás y voy para adelante, o el que voy y le doy $10 o 20 balboas a un policía para que me pase la infracción que yo he cometido. Entonces, eso no debemos de hacerlo. Uno debe asumir su responsabilidad como tal, independientemente que tenga el dinero para pagar la boleta, o no lo tenga, pero necesitamos cambiar ese modelo que tenemos de que el juega vivo, no me importan los demás, solamente yo lucho por lo mío. Eso no puede ser y eso no debe de ser. En el caso de los trabajadores y trabajadoras, nosotros tenemos cerca de 700,000 personas, más 777,000 personas que viven de la economía informal, o sea, tratando de ver qué pueden vender hoy para poder subsistir hoy.
esa situación, esas condiciones en las cuales nos han impuesto, que no hay una garantía de que usted pueda tener un salario, un trabajo digno, con un salario justo, eso lleva a una desvalorización de las personas, pero también en la sociedad a hacernos presa fácil para esos mecanismos, esas formas que se tienen, ya sea para lo del narcotráfico, ya sea para el juegavivo, ya sea pues sálvese quien pueda. Entonces esas formas son muy dañinas a la sociedad. Ojalá que haya, y yo saludo, Claudia, el espacio, porque se requieren espacios que hablen de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Porque a veces la gente lo hace y actúa, pero ni se da cuenta que ella está siendo corrupta también, sí, ¿no? Porque se ha normalizado. Se ha normalizado muchas estas prácticas totalmente leoninas a la sociedad, ¿no? Ahí vamos a continuar en ese diálogo. Has mencionado que la corrupción nos afecta a nuestros derechos, ¿no? Así es. A la salud, a la educación, a la participación, y ambas han mencionado el juegavivo, que creo que todas y todos lo conocemos. Lea, quisiera en ese sentido de ese juegavivo que han hablado, ¿qué mensaje manda la corrupción a la juventud? O sea, ¿cuál es el impacto en el imaginario de la juventud que está viendo, por ejemplo, en comunidades en Colón? Porque aquí tuvimos también personas compañeros y compañeras de Colón que nos hablan que de repente en una barriada hay una casa lujosa que de un día para otro, y bueno, y los jóvenes están viendo eso, y ante la falta de oportunidades, muchos terminan reproduciendo ese modelo. ¿Qué mensaje o cómo impacta las prácticas corruptas que la juventud está viendo a ese imaginario, también sabiendo que mucha juventud pues no tiene un acceso a una educación de calidad y a una igualdad de oportunidades? Sí, cuando tú creces viendo esos ejemplos alrededor tuyo y tú ves que así de fácil alguien se consigue una casa y un carro de un día para otro, el mensaje de lo que tú estás viendo es que la corrupción paga. Por eso es importante que la justicia haga su rol, porque no queremos enviar un mensaje de que aparte de que paga, hay impunidad. Entonces no pueden pasar impunes los crímenes de corrupción. Y te cuento algo que es mucho peor y quizás no lo vemos así, pero es así. Cuando alguien lucra por corrupción, para poder mover ese dinero, tiene que ya conectar con el inframundo, porque no hay otra forma de mover ese dinero que conectar con el crimen organizado. Eso se llama convergencia criminal, cuando los diferentes tipos de crímenes convergen. ¿Por qué? Porque utilizan a las mismas rutas, los mismos sistemas bancarios, el mismo banquero corrupto y a los mismos políticos corruptos en el gobierno. Entonces, eso se llama convergencia criminal. Antes, muchos años atrás, los criminales operaban sus negocios de forma separada. Se han dado cuenta que hoy día son más fuertes utilizando las mismas rutas y a la misma gente. Entonces, es peligroso que la corrupción se instale, porque de esa forma en la que se instala evoluciona a lo que estamos viendo hoy como casos de narcopolítica, y cuando tú evolucionas de narcopolítica a un narcoestado, entonces pueden pasar cosas mucho peores, y ahí sí se afecta no solo el tejido social, la seguridad completamente, y podrías llegar a un punto de no retorno. Un estado capturado por el crimen organizado no es algo a lo que queremos que vaya nuestro país en lo absoluto. Y hemos hablado también de la participación, y si nos vamos a la participación política electoral, vemos que estos políticos que han cometido prácticas de corrupción siguen saliendo en la asamblea, mantienen su poder. O sea, ¿qué mensaje le manda eso qué esperanza podemos tener políticos que pues cambien, transformen esa realidad, si vemos que esas personas que con esas prácticas siguen ganando elecciones y siguen manteniéndose en el poder? Y eso es muy, muy peligroso. Sí, la razón por la que se sigue manteniendo en el poder
es porque siguen manipulando para tener acceso a un presupuesto que les permita ejercer prácticas clientelares en sus comunidades y seguir comprando a la gente y comprando votos, ya sea comprándolo o extorsionando. Entonces tenemos que estar muy conscientes de que no debemos vender nuestro voto. Hay que valorar nuestro voto y votar por personas probas. ¿Y cómo se hace esto? Buscando la trayectoria de esas personas que buscan hoy tu voto. ¿Qué has hecho tú por el país si es que ya has estado en gobierno? Y si nunca has estado, ¿cuál es tu propuesta política? Y si ya estuviste, ¿qué propones esta vez? ¿Cómo lo vas a lograr? Hacer preguntas. Tenemos que pasar de la participación pasiva a una participación proactiva como ciudadanos. Sí. Entonces vemos que también afecta el derecho a la participación política electoral, porque no tenemos, pues se afecta ese sistema de participación ética, de que realmente la gente participe por ese amor, por ese compromiso a cambiar la realidad de injusticia que vivimos en la sociedad, y que haya gente que piense que pues estar ahí es para acumular poder, acumular riquezas, y que no responde pues a un compromiso ético, ¿no? Entonces eso afecta también la participación política en Panamá, la corrupción. Nelva, ¿qué sucede cuando por corrupción y por un mal manejo de los recursos públicos, por corrupción, no se le da continuidad a las políticas públicas? Y cada vez que cambia un gobierno, pues se dejan los proyectos y claro, porque cuando se amarran o se firman esos contratos, ahí es que pasan pues esas prácticas corruptas. Sí, ¿Qué pasa? Mira, quería nada más referirme a lo que ustedes conversaban en relación a la participación política, ¿no? A la participación política. Hoy, aquí en Panamá, a través de las informaciones internacionales, hemos visto lo que ha pasado en Ecuador. Ya van dos, un alcalde y el candidato a la presidencia, que eran de partidos distintos, que eran de sectores distintos políticos. Ajá. Y cómo se ha dado, o sea, y todo lo que se ha generado en esto lleva a unas conclusiones, que es lo que señalaban hoy, y la conclusión es que se está muy ligado, está muy introducido la parte del narcotráfico, la parte de la narcopolítica que le llaman, en la esfera social de la sociedad, valga la redundancia, ecuatoriana. Y eso quizá nosotros no lo quisiéramos que se diera, pero si no hay medidas ejemplarizantes para que eso se castigue, vamos para allá, y ténganlo bien seguro que hay que tener aquí. Se ha jugado con una cantidad de personas, en el sentido de que, bueno, todos políticos que han hecho A, B, C y Che, y ahí están, libres como el viento. Y de igualmente políticos que han actuado incorrectamente, y ahí están como el viento, ¿no? Y vuelven y salen y buscan los votos, y saben que el dinero que tiene viene de esa forma malavida de la sociedad, y ahí están. Incluso ganan presidencia. Ganan presidencia, ganan diputación, ganan alcaldía, ganan un reconocimiento. Pero este sistema electoral es tan antidemocrático que las personas que no tienen recursos, que tienen buenos programas, que tienen una buena trayectoria en la sociedad, no pueden participar. No pueden participar porque para participar hoy en la política en Panamá hay que tener dinero. Lamentablemente esa es la situación. Y al necesitar el dinero, pues ahí es la oportunidad de todos estos señores de entrar. Y en relación a lo que me preguntabas, Claudia, el cómo hacer, ¿no? Ajá, ¿qué sucede cuando por corrupción y el mal manejo de los recursos no se le da continuidad a las políticas públicas, por ejemplo, de educación, de todo, agrícolas? Tenemos un retroceso, Claudia. Hoy en Panamá, a nivel de la educación, tenemos un retroceso de que yo recuerde que entré al sistema educativo panameño, nosotros hemos retrocedido. Nunca había habido la cantidad de protestas por las condiciones de los centros educativos como este año. Pero adicionalmente a eso, es hasta ahora
Mira, hasta ahora que se le entregan los libros de texto después de 6 meses de año escolar a los estudiantes. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Por qué un libro de texto? Que no tienen agua. Bueno, el 33% de las escuelas de este país no tiene agua potable y el 45% no tiene luz eléctrica. Entonces, pero esto es una cosa, yo digo, todas las escuelas, el 70%, estimados oyentes, compañeras, 70 estudiantes de cada 100 tienen que ir, 70 escuelas de cada 100 son multigrados. ¿Y qué significa el ser un maestro multigrado? Nunca me cansaré de denunciar, de indicar esto. O sea, es aquella escuela donde un maestro está para los 6 grados, para los 3 grados, para los 4 grados. ¿Qué se da ahí? Los esenciales mínimos de lo mínimo. ¿Qué se puede aprender en eso, Claudia? Nada. Cuando ese estudiante va a una escuela completa, ahí mismo queda en primer año. Como queda en primer año aquel estudiante que sale de una escuela multigrado de la comarca, del área campesina y va a la universidad. Puede ir con el primer puesto de esa escuela y cuando llega a la universidad, ahí queda en primer año. No puede continuar. Porque el vacío, también, claro, ¿verdad? El vacío del cual carece es demasiado grande. Y que no, entonces, no fue su responsabilidad. Así es. Entonces, esto, Claudia, nos lleva a que lamentablemente la sociedad ha cargado y va a cargar. Y nosotros, no solamente con una deuda tan grande como la que tenemos en el día de hoy, que no sé para qué va a servir, porque yo no sé si 66 millones que se le dan a la CENACYT y 200 millones que se le dan a la Asamblea de Diputados, a ver, usted puede hacer una conclusión. La CENACYT es toda la parte de la investigación científica y que yo estoy por lo menos contenta que eso haya. Yo creo que una de las pocas cosas que podemos levantar la mano es por CENACYT y todo el proceso de las distintas instancias a nivel de la investigación científica que hay desde allí. Pero, ¿qué podemos decir? ¿En qué van a utilizar esos diputados 200 millones de balboas? ¿En qué la van a utilizar? Eso es parte de la corrupción también. ¿Cómo un presupuesto del Estado le da esta cantidad y no hay un parangón en el cual usted pueda decir, oye, CENACYT lo necesita más, la investigación científica se necesita más, acabamos, la escuela lo necesitan, los centros educativos, los centros de salud, Claudia, aquí tenemos cantidad, bueno, no cantidad, pero sí centros de salud cerrados y aquellos que tienen una ventanita abierta no tienen una pastilla. Entonces eso es lo que estamos viviendo. ¿Y por qué eso se da? Porque hay acciones como esta de la Asamblea de Diputados que le da 200 millones de dólares para que despilfarren en la Asamblea. Y esa desigualdad genera violencia. Genera violencia, en ¿cómo no? Genera violencia, genera atraso, genera de todo, Claudia, de todo. La sociedad, los jóvenes, tú le preguntabas a Lea hace un rato sobre los jóvenes. A ver, ¿qué ejemplo tienen los jóvenes? Antes, no hace mucho tiempo que yo era joven y que era niña y que estaba en secundaria, ¿cuál era el deseo de uno de graduarse? Graduarse para tener un trabajo, para ayudar en su casa, para ayudar a su mamá, para ir a la universidad. Hoy esa no es la motivación. ¿Por qué? Porque tampoco hay una fuente de trabajo. Y a mí me indigna por los gobiernos que no les han dado la gana. Aquí se han gastado 1.500 millones de dólares dándole a la banca para que se estabilice. ¿Y qué dice la banca ahora? Vamos a cobrarle más impuestos por las cuentas hipotecarias que se tienen. ¿Cuántos de los panameños van a poder mantener esos intereses? Y acceder a una vivienda. Ese es un tema que le tenemos que dedicar aquí. Así es. ¿Cuántos? Quisiera preguntarle a Lea,
como para cerrar esa idea, ustedes que en Espacio Cívico se han enfocado en el tema también de la corrupción, ¿qué se puede hacer para erradicar la corrupción? ¿Qué cosas han reflexionado en ese sentido? Bueno, lo primero siempre es empezar por uno mismo, la introspección. O sea, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano para involucrarme, para ser más proactivo, menos pasivo en mi participación? No todo el mundo tiene el tiempo, obviamente, de dedicarse a esto en el día a día, pero sí podemos hacer pequeños pasos. Solicitar rendición de cuentas, exigir rendición de cuentas a nuestros diputados, monitorear su gestión, expresar tu opinión, hacerte sentir, informarte y cuidar tu ingesta, así como cuidamos la ingesta de alimentos, así mismo cuidar la ingesta de nuestras noticias. ¿De dónde vienen tus noticias? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Son confiables? No propagar noticias falsas. Buscar realmente la noticia donde puedes tú aprender sobre ese caso de corrupción del que se está hablando. Y en el caso de los que buscan la reelección, por ejemplo, los diputados que buscan la reelección, entra a espaciocívico.org y ahí vas a poder ver el boletín de diputados. Está el perfil de los 71 diputados. Vas a poder ver su asistencia al pleno, a las comisiones, el uso de la planilla, cuánto han gastado versus cuánta eficiencia han tenido en el gasto, el uso de los viajes, viáticos, la gestión legislativa. Ahí vas a poder tú ponderar como ciudadano y ver si a ese diputado al que tú le diste tu voto en el 2019 merece realmente que tú se lo vuelvas a dar una vez más. Entonces hay herramientas de monitoreo que podemos usar desde nuestra casa si no puedes salir afuera. Y si nos ubicamos, pensemos en una comunidad rural en la provincia de Coclé. A nivel de las comunidades rurales, ¿dónde ellos pueden pedir rendición de cuentas? Porque la asamblea está por acá, está lejos. Pensemos en la gente que está en las comunidades. No sé si a nivel de las juntas comunales. Los representantes. Ajá. ¿Serán esos espacios también que se pueda pedirles rendición de cuentas? Sí, por supuesto. Existe algo y justamente en esta semana se presentó reformas a la ley de transparencia, que es una ley que tenemos que cuidar y cuidar que no nos venga a cambiar esa ley por algo peor. Sí, para mejorarla sí, pero si no es para exacto. Porque es esa ley precisamente la que nos permite a nosotros esa amplia participación, el poder solicitar y exigir esa rendición de cuentas a nuestros gobernantes, eso desde el representante hasta el presidente. En todos los cargos, desde donde tú estés, tú puedes exigir rendición de cuentas en tu municipio. Tú tienes voz, así como tienes voto, tienes voz y también puedes actuar sobre esa voz y ese voto y ir a exigir que te rindan cuentas sobre la gestión. ¿Qué es rendir cuentas? Que te digan qué han hecho en este año, en estos 2 años, con ese dinero que se les dio. Tú puedes hacer una carta, no tiene que ser nada formal, ir a pedirla y que te la firmen, y si a los 30 días no te han respondido, pues tú elevas esa copia a la autoridad de transparencia, que debe, por obligación, por deber, darle seguimiento a ese acceso a la información que tú solicitaste. Entonces, tú como ciudadano, tú tienes muchísimo poder, no solo el poder del voto, pero también el poder de ejercer acción y solicitar y exigir rendición de cuentas a tus gobernantes. No es un cheque en blanco, el voto no es un cheque en blanco para que actúen en tu nombre. Que no es algo nada más en las elecciones, permanentemente nosotros identificar qué autoridades o qué personas que fueron electos para un cargo público permanentemente rindieron cuentas para ver pues si ese partido o esa persona merece continuar con la confianza de la población de poder reelegirse allí. Bueno, ya nos has dado algunas recomendaciones de qué se puede hacer para erradicar, ¿verdad?, la corrupción. Nelva, quisiera preguntarte por último, ¿qué pueden hacer las comunidades desde sus organizaciones para prevenir, denunciar y enfrentar la corrupción? ¿Cuál es tu consejo? Mira, hay varias cosas, ¿no? a mí me parece, o estoy casi convencida, que las comunidades tienen que organizarse. En la medida en que una comunidad esté organizada, ella puede tener mejores facilidades para pedir, por ejemplo, la rendición de cuentas. Hace mucho, bueno, no hace tanto, hace como las elecciones, no la del 19, sino la del 14. Yo estaba en una comunidad que se llama Buenos Aires, del área de la comarca, y bueno, hubo todo un movimiento que era que la autoridad de allí
iba a rendirle cuenta a la comunidad en lo que ellos habían gastado el dinero. Eso me pareció tan importante. Pero Claudia, tuviera qué cantidad de personas habían allí para escuchar, pero también para intervenir. ¿Por qué no se hizo esta carretera que estaba programada cuando usted asumió la representación? Eso fue, mira, si en todas las comunidades hiciéramos eso, y quizás mejor que eso, yo creo que la cuestión podría cambiar. Pero no queremos asumir un compromiso de una organización, de organizarnos en lo que sea, mira, ya sea sindicato, ya sea club de lo que sea, pero hay que organizarse. Para mí es la mejor forma en la cual podemos exigir, porque ahí estamos todos juntos, exigir esa rendición de cuenta, exigir que un alto a la corrupción y exigir la participación de todas y de todos. Porque aquí hay una cosa, vienen estas elecciones y aquí, bueno, que si voto por A, que si el problema es que si no hay por quién votar, si no hay esto, lo otro, pero hay que tener por quien usted vaya a votar, que tenga un programa. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a realizar? Pero hay otra cosa que va pegadita de eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque vienen los candidatos y dicen, yo voy a hacer. Él solo es imposible que lo vaya a hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Es muy importante el cómo. El cómo se va a lograr eso. Si vamos a tener un centro de salud, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Con quién lo vamos a lograr? ¿Cuál va a ser la participación de los ciudadanos o de los moradores de esa comunidad? Entonces yo creo que tenemos que tener hay que tener conciencia, me parece, de que no podemos continuar un país como el que tenemos hoy en día, de que se requiere la participación de todas y todos, pero una participación crítica. Yo creo que en eso estamos fallando también. Todo lo queremos suave, todo lo queremos sin analizar, todo lo queremos sin tener una reflexión de lo que va a ser de lo que vaya a ser X o Y candidato. No, tenemos que saber quién es, cómo es, cuál es su programa, cómo lo vamos a hacer y quiénes van a participar. Esas cosas tenemos que tenerlas muy claras para ver si podemos echar hacia adelante el país. Y hay una cosita también, y es que hay que tener campañas contra la corrupción, campañas desde la comunidad, campañas que sean fuertes para evitar que eso se dé. No podemos tener una juventud que lo único que vea son esos escenarios tan horribles, deprimentes y destructivos de la sociedad. Eso no lo debemos de tener y no lo debemos de aplaudir ni avalar. Tenemos que repudiar y condenar esas acciones. Sí, bueno, hemos dicho que la corrupción nos ha aportado Lea de Espacio Cívico, que hay pequeña corrupción, gran corrupción, y quería aportar algo más. Sí, es que me encantó lo que comentó sobre organización comunitaria. Sí, y quería hablar de que bajo ese mismo espíritu, en Espacio Cívico tenemos la Academia Cívica Online, que es gratuita, 100% virtual, y hay un curso sobre participación ciudadana y un curso sobre gestión de proyectos, y el ánimo del curso de gestión de proyectos es precisamente que tengas una herramienta fácil y sencilla para poder organizarte para un proyecto pequeño, grande, comunitario, lo que sea. Entonces pueden entrar y ahí está la herramienta totalmente gratis, virtual. Sí. Yo he entrado a la página en cualquier momento, entonces ustedes pueden poner espaciocívico.org y ahí en el menú principal dice Academia y ahí buscan el curso que quieran utilizar. También han dicho ustedes que una práctica son los donantes de campaña, ¿verdad? Se ha utilizado esa práctica para obtener privilegios dentro de los gobiernos, desde el sector privado, cuando se dan algunas concesiones y contratos, fuera de
de lo regular, ¿verdad? Y que después eso lo vemos expresado en nuestras comunidades cuando vemos que hay escuelas que no se terminan, carreteras que quedan a medias o que se hacen quizás para lugares poco habitados, mientras los lugares donde realmente se necesitan más, pues no se hacen. No se le da prioridad a los proyectos que más se necesitan, sino que vemos que se hacen proyectos que quizás no se justificaba su realización. Hemos conversado también que la corrupción afecta los derechos humanos más fundamentales, ¿no? La salud, la educación, la participación política, porque la desmotiva, la desalienta al ver que es la corrupción la que pues tiene a veces un poder demasiado grande dentro de la participación política. También Elba nos ha aportado algunas cifras, ¿no? ¿Verdad? Que 100.000 niños, dice que de 0 entre 5 años en Panamá están desnutridos y que eso es una generación que pues no van a poder desarrollar su talento y sus capacidades como es su derecho, igual que cualquier niño, cualquier niña. También que cada vez tenemos más personas en la economía informal. Así. Y que eso no es una vida en condiciones de dignidad, porque en la informalidad no te permite pues acceder a una vivienda y a los derechos que tienen todas las personas para desarrollarse. Importante la rendición de cuentas, exigir la rendición de cuentas a todas las autoridades, desde el representante o la representante de corregimiento hasta el presidente de la República. Pero bueno, en las comunidades tenemos acceso a esas juntas comunales, a los representantes de corregimiento, también pedir acceso a la información y, muy importante, la organización de la comunidad. Desde allí, pues, hacer esas propuestas de proyectos y emprender campañas contra la corrupción. Bueno, no parece, pero han pasado casi 50 minutos, 55 minutos, que es el tiempo de este espacio. Ahorita solamente hemos desarrollado el tema de la corrupción, pero los temas relacionados los vamos a seguir en otros capítulos, ¿verdad? Así que, bueno, les agradezco muchísimo, Nelva, Lea, y no sin antes decir que la Escuela de Organización Comunitaria es un proyecto formativo de la Comisión de Justicia y Paz dirigido a las comunidades gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y de Radio Hogar. Les esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana y en su retransmisión a las 7 de la noche por Radio Hogar. Muchísimas gracias a ambas. Gracias a ti. Gracias a ustedes aquí. Si tú pasas caminando por la calle y de repente una nave se detiene y se baja la ventana y te ofrecen un botín, no es por ahí. Si te ofrecen camiseta y una gorra y te dicen firma aquí, yo te pongo a vivir. Si te ofrecen un jamón o concesión, no es por ahí, no es por ahí. Justo cuando nadie te ve, te conviene y se ve bien. Si te da la picazón, resiste la tentación, despierta, 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 despierta. Eso que viene fácil, fácil se va. Despierta, despierta. Eso que viene fácil, fácil se va. Fácil se va. Si tú ves la calle llena de retenes y tú vienes con la licencia vencida, uno quiere rebuscar, el otro quiere escapar, no es por ahí, no es por ahí. Cuando estás arreglando tus papeles y en la fila te encuentras a un buen amigo que te pasa para adelante por un salve a su bolsillo, no, no es por ahí. Justo cuando nadie te ve, te conviene y se ve bien. Si te da la picazón, resiste la tentación, despierta, 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 despierta. Eso que viene fácil, fácil se va. Despierta, despierta. Eso que viene fácil, fácil se va. Fácil se va.
mejor aprende la lección. Ahí empieza la corrupción, no es por ahí. No, 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 no. Tú dices que lo de arriba son maleantes, pero abajo hacemos la misma cosa. No te escondas en las redes, cambia hoy tu corazón, es por ahí, es por ahí. Despierta, despierta. Eso que viene fácil, fácil se va. Despierta, despierta. Eso que viene fácil, fácil se va. Fácil se va. ¿Cuánto vale tu dignidad? No me digas que un jamón o un tanque de gas. ¿Cuánto vale tu dignidad? Un puestito en el gobierno que a los 5 años se va. ¿Cuánto vale tu dignidad? Que te den ese contrato y mucho cheche. ¿Cuánto vale tu dignidad? Una beca pa' tu hija, pa' estudiar en los US. Despierta, 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 despierta. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.